Les damos la bienvenida a la actividad número 21 de la 7ª versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. A continuación, presentamos la conferencia titulada La importancia de la belleza, en la cual el diseñador británico neozelandés David Trowbridge, quien ha sido catalogado entre los 15 diseñadores más importantes del mundo según la revista francesa Express, expondrá sobre los paradigmas estéticos de la cultura occidental, así como también de las culturas aborígenes polinésicas y australianas. Además, esta actividad está siendo transmitida vía streaming desde las páginas web de Puerto de Ideas, la Universidad de Valparaíso, Radio Bio Bio, Onda Media y Facebook Live, Puerto de Ideas y Copeuch. Los invitamos a ingresar y compartirla con todos sus amigos a través de redes sociales. Y también, por último, solicitamos mantener sus celulares apagados durante la conferencia. Muchas gracias. Tēnā koutou katoa. That is the Maori language in New Zealand for welcome. El lenguaje maorí de Nueva Zelanda para dar la bienvenida. Dije bienvenida, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por venir y gracias a Puerto de Ideas por invitarme a hablar con ustedes hoy en la noche. Me encantó Valparaíso, es una ciudad sorprendente, maravillosa, hay tanta belleza acá en las calles, en la gente. Es la ciudad más excitante donde yo he estado en mi vida, así que muchas gracias Valparaíso por haberme traído acá. Bueno, ustedes saben de dónde yo vengo. Esta diapositiva acá, esto es lo que yo hago. Tengo una empresa en Nueva Zelanda y nosotros diseñamos y creamos algunos muebles y principalmente luminarias. Y acá muestra en Europa cada año. Nosotros hacemos exposiciones en Milán y hacemos un gran tour allá. Esto es lo que voy a mostrar de mi trabajo solamente, excepto que todas estas luces que nosotros las despachamos en cajitas como estas, y cuando ustedes las compran, tienen la entretención de poder armarlas finalmente, porque vienen en pedacitos como estos, y esa es la forma de reducir digamos, porque traeríamos aire de Nueva Zelanda a todo el mundo, pero por eso lo hacemos en este espacio tan pequeño. Me gusta caminar, me gusta hacer hiking en distintos países y esto es donde yo encuentro el centro de mi espíritu. Es muy importante para mí. Estaba caminando en América del Norte, en el Gran Cañón, caminando por el bosque durante varias horas. El sonido era muy suave, amortiguado por los árboles. Y después de un par de horas sentí un cambio en el aire. De pronto me di cuenta que había una expansión enorme delante mío. Había un acantilado que se deslizaba hacia un espacio vacío. Y llegué al borde y yo vi este borde desde la parte superior. Y yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Y este es el borde, como ustedes pueden ver. Y aquí yo pasé la noche, en la roca. Yo cociné y la verdad es que pude contemplar todo este teatro, este escenario. Luego las sombras se empezaron a expandir en este desierto pintado y el Gran Cañón era como una grieta en la tierra, se abría y había todo este panorama enorme entre medio. Desde la parte de abajo podía ver los muros que se levantaban desde la superficie y se empezaban a expandir a través de todo el área. Yo dormí, luego pude ver, por supuesto, cómo se movían las estrellas a través del cielo, llegaban a distintos lugares y luego empecé a ver un brillo rojo en el horizonte y lentamente este brillo empezó a formar
la figura del sol, justo detrás de estas montañas se veía esto, sagrado para los indios. Nunca se subieron a estas montañas. Yo estaba viendo cómo salía justamente este sol en el solsticio de verano en junio. Y yo me senté, contemplé y pensé, ¿qué es esto que se llama belleza? ¿Es esta vista? ¿Es esta experiencia? Es tan impresionante, tan bello para mí. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es mi sensación? ¿Por qué todo esto me captura? Esta belleza es parte de la cultura. Entonces, esta charla es para tratar de entender estas preguntas. Yo fui a una conferencia en Nueva Zelanda en los 90 y donde el curador hablaba de arte, diciendo que el arte hoy día no se trata de la belleza. El arte se trata de la política, de las herramientas sociales, cosas que son importantes para la gente. Pero yo pensé que el arte nunca se mencionaba que era de belleza y siempre ha sido de belleza. Algunos artistas particularmente han entrado en esta área como negocio, han hecho mucho dinero. Ha sido una forma también de engrandecerse, de convertirse en personajes más importantes. Pero yo creo que toma mucho más que Jeff Koons o un intelectual filipino para negar el hecho que por 45.000 años de la humanidad el arte siempre ha sido respecto a la belleza. Cuando yo empecé a hablar de los temas ambientales, del diseño hace 10, 15 años, yo decía que para resolver las crisis que teníamos hoy día respecto al sobreuso de los recursos, de la contaminación, de los problemas que tenemos hoy día en el mundo, necesitamos rediseñar todo. No solamente los productos que utilizamos, sino que nuestros sistemas políticos, los sistemas bancarios, los sistemas económicos, los sistemas de capitalismo. Porque todos estos sistemas están fallando, están diseñados para rentabilidad, el consumo, en mi opinión, está matando el mundo. Pero no se ha dicho algo más fundamental que rediseñar los sistemas. Hay algo más importante, tenemos que pensar en eso y realmente cómo nuestros cerebros están programados para funcionar, lo que están causando este problema. Por lo tanto, tenemos que ver nuestros cerebros. Y esto nos lleva a mi filosofía del diseño, porque estos dos se vinculan, como ustedes van a ver enseguida. Todas las criaturas tienen dos formas de relacionarse con el mundo que los circunda. Dos formas de apreciar, de valorar, aceptar el mundo que los rodea. Esto es necesario porque nosotros tenemos estas dos formas de atención. Imagínense un pájaro que está en el suelo tratando de entender que esa semilla es una semilla o que es simplemente un pedazo de piedra, una roca. Es una forma de atención, está mirando, se está enfocando, pero al mismo tiempo, este pájaro tiene que estar consciente del mundo que lo rodea. Porque puede haber otro pájaro mucho más grande ahí que esté mirando a este pajarito pequeño como su foco de atención, como su alimento. Entonces, estas dos formas de atención están presentes en todas las criaturas. Nosotros tenemos un foco de atención para poder ver algo cercanamente, entenderlo, pero al mismo tiempo una atención periférica, global, del mundo que nos rodea, como modo de autopreservación. Y nosotros no lo podemos hacer con un solo cerebro. Tenemos que pensar que somos multitareas, los seres humanos, y por eso tenemos en el fondo dos cerebros para poder hacer todas estas actividades. Y esto, hecho de estos dos hemisferios que existen, cambian la forma como nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Yo quisiera ilustrar esto con una historia, y ya que soy de Nueva Zelanda, es una historia de ovejas, por supuesto, pero estas ovejas son de Islandia.
A comienzo de la historia del mundo había mucho espacio, como esto que ven ustedes allá en Islandia, este paisaje, pero cada vez que se empezó a poblar más y más, entonces empezaron estas ovejas a acercarse una a otra y entonces empezaron a crear verdaderas huellas. Y bueno, por supuesto, finalmente se encerraron, digamos, en determinados lugares protegidos, con rejas y todo. Pero esto es una cosa, mantenerlas siempre empujando hacia una ruta. Y mientras más se empujan las ovejas, más se entremezclan entre sí. Y solamente cuando uno tiene la inteligencia, se puede dar un paso hacia atrás y venir, oh, hay un hoyo acá. Y yo puedo, digamos, saltar acá, el pasto está mejor en este lado que en el otro. Pero ellos tienen este concepto lineal de seguir una tras otra. Y yo creo que esto explica cómo estamos hoy día en el mundo. Nosotros sabemos que las cosas no están bien, pero seguimos hacia adelante en el mismo camino y eso es algo absolutamente loco. La mecánica de esto se ha explicado muy bien y hay un libro sorprendente. Ian Michael-Christ, que es un científico que ha escrito una literatura muy interesante, que se llama The Master and His Emissary, el maestro y su emisario. En los últimos años, un neurocientífico nos ha dicho mucho respecto al cerebro y, bueno, la neurociencia pone electrodos y ve cómo las distintas partes del cerebro se empiezan a comportar y cómo luchan entre sí cuando uno pensamos, cuando hacemos algo. Y esto nos permite mapear el cerebro, entender qué parte del cerebro está haciendo qué cosa. A través de esto descubrimos estos dos hemisferios, cómo operan ellos, pero esta división del cerebro es lo que nos lleva a la importancia de entender las características de estos ambos hemisferios. Entonces nosotros, a medida que vemos el lado derecho, que está muy conectado con el mundo que nos rodea, está enfocado directamente, y luego el otro está centrándose más concretamente. El derecho entiende las cosas en forma implícita, en contexto. El izquierdo entiende las cosas en forma explícita, fuera de contexto. La cosa en sí, nada que lo rodee, simplemente la cosa. El cerebro derecho opera teóricamente, el izquierdo en forma lineal. El derecho es intuitivo. El izquierdo es racional. Nosotros sabemos ahí la diferencia entre lo que es artístico y científico. El derecho, porque entiende el contexto, puede ver las cosas que existen entre sí, las relaciones entre ellas. En cambio, el izquierdo las ve separadas, no entiende la conexión que existe, no entiende la conexión entre los objetos en sí. Y la historia de las ovejas es una metáfora. Ustedes la entendieron, por supuesto. El derecho y el izquierdo obviamente entienden en forma distinta esta metáfora. Toda la empatía que ustedes tienen están en el hemisferio derecho. El izquierdo está tan centrado que ni siquiera se da cuenta, y esto es importante saberlo. El derecho le gustan las cosas, digamos, inciertas, no todo conocido, le gusta eso, la forma como puede ver el futuro, las oportunidades que tenemos de cambio. El izquierdo ve las cosas conocidas, como son ahora, las que son familiares, las que siguen siendo igual, las cosas que llevamos y que nos llevan a cabo siempre y no marcan ninguna diferencia. No estoy diciendo que un hemisferio sea mejor que el otro, pero nosotros tenemos que saber cómo operan, tenemos que saber que estos dos son herramientas muy poderosas y tenemos que mantenerlas en equilibrio. Y el problema hoy día es que el hemisferio izquierdo empieza a regular, empieza a regir. No está hoy día en equilibrio. Y lo que ocurre entonces es que la forma como estos dos hemisferios trabajan en forma práctica
no sé, cuando vamos a la época de los africanos, las especies primarias, nosotros quizás estábamos simplemente en el pastoreo y fuimos conectados con el mundo que nos rodeaba, porque estábamos buscando alimento, pero algo se movía ahí. ¿Qué es lo que es eso? Y nosotros íbamos detrás de ello y lo tomábamos, lo que fuera. Y nosotros lo veíamos con el cerebro derecho. Y a lo mejor esto pasaba al izquierdo. El análisis lo sacábamos del contexto. ¿Analizarlo? No, llevarlo, digamos, al derecho y ponerlo en el contexto. Y decíamos, sí, esto es una amenaza, pero en el contexto que estamos ahora está bien. Entonces mantengamos atención. Y el cerebro hace esto en 3 partes, en 3 procesos. La conexión, la desconexión, el análisis, de vuelta al contexto y decisión. 3 pasos. Pero el hemisferio izquierdo no está llevando las cosas hacia el derecho. En nuestro mundo de hoy día, el izquierdo piensa, conoce la respuesta, la sabe, es un mundo cerrado, no está conectado con el mundo que nos circunda. Ese mundo limitado, si es el que tenemos, entonces McGregor dice que es una autorreflexión donde se refleja todo en el sí, en el ser, y es el mundo el que entrega las respuestas. Eso es donde estamos hoy día. No estamos conectados con el mundo que nos rodea. Estamos en un mundo muy limitado. Nosotros pensamos que sabemos la respuesta y seguimos adelante en línea recta. Ese es el hemisferio izquierdo. Así piensa el hemisferio izquierdo. Nosotros necesitamos recuperar el equilibrio entre los hemisferios. Yo creo que esto es muy importante. Ahora, yo la verdad es que quiero dar un paso al costado un poquito, porque la gente me pregunta siempre y dice, usted hace diseño, ¿por qué hace esto? Y no me gusta hacer la distinción entre estas 2 palabras. Yo no veo que estas palabras arte y artesanía, diseño, sean palabras, digamos, que identifican a las personas de forma separada. No hay ninguna forma como uno pudiera insertar una línea y separar el azul del color púrpura. Hay un continuum acá. Del arte vamos al diseño y de ahí vamos entonces a lo que es las obras manuales. Lo importante es que nosotros trabajamos con personas creativas y trabajamos con estos 3 aspectos en conjunto. No nos separamos. Yo no digo soy un diseñador, yo hago arte, yo hago artesanía. Simplemente nosotros tenemos que ir al proceso de conectar el mundo que nos rodea, pensar y encontrar respuestas para nuestro espíritu, desarrollar nuestra forma de ver el mundo y de repetirla. Esto es nuestro vocabulario. Luego, como diseñador, uno junta todo esto y construye algo que sea un poema, una pieza de música, una silla, lo que sea. Y si uno no lo hace como parte creativa primero, entonces, ¿cómo involucra el diseño aquí entonces? No existiría nada ahí. Habría que ver el mundo alrededor, lo que puede ver y robar cosas directamente y hacer, digamos, una reestructuración de esta racionalidad. Eso es porque el diseño no va con un proceso aislado. Como diseñador uno tiene que entender los materiales, cómo diseñar. Uno no puede crear una cosa maravillosa en el computador si no existe ninguna forma como esto se pueda construir después. Si no hay un material para poder manipular esta creación en una forma. Cuando yo estoy diseñando, estoy pensando siempre qué material voy a utilizar. Por lo tanto, estos 3 procesos son parte de un proceso finalmente que es el proceso creativo. Y yo lo puedo ilustrar de esta forma con la imagen de Miguel Ángel, que es perfecto. Esto era un artista que contaba historia respecto a la humanidad, de nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el mundo y cambió la cultura y la sociedad a través de su arte. Esa es la contribución que él hace como artista. Y luego ilustra historias como diseñador y las composiciones de este fresco increíble, la Capilla Sixtina, de Dios entregándonos, ¿cierto?, este hálito de vida a Adán. Es fantástico cómo crea la tensión de este momento.
Y como tallador también hace todos estos colores y los mezcla en forma que hoy día cuando vamos a la Capilla de la Sixtina vemos los colores maravillosos en el cielo y que ha durado pero cientos de años en este techo maravilloso. Estas tres cosas son realmente importantes entonces. ¿Dónde quiero ir yo con todo esto? Bueno, el proceso del arte está en el hemisferio derecho, ¿no es cierto? Dijimos que abrimos, conectamos, relacionamos con el mundo circundante, con la empatía lo sentimos y luego nosotros nos enfocamos directamente y diseñamos y empezamos a creer, a poner todas estas sensaciones, estos sentimientos en estructuras, con el conocimiento corporal y particular, empezamos a crear cosas con arcilla, con madera, con música, como sea. Por lo tanto, si nosotros hacemos todas estas tres partes del proceso creativo, nosotros utilizamos nuestros cerebros para lo que fueron diseñados, el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo. Es un eco perfecto del proceso cerebral en nuestra creatividad. Me gustaría pensar que estos tres pasos también tienen que ver con el espíritu, mente y cuerpo. El espíritu es el arte, la mente es el diseño y luego el cuerpo finalmente es el resultado final de lo que hemos hecho. Entender todo esto. Ahora, yo creo que entender la diferencia entre lo que es lo novedoso y lo nuevo. Lo nuevo como Brancusi y esta escultura, ¿no es cierto?, que ven acá, que cambia el curso del arte en el siglo XX, que sale desde una parte donde no hay nada anteriormente y hay una expresión increíble de un paso hacia adelante en el arte. Brancusi estrictamente empieza a crear de escultura y dice, yo quiero capturar la esencia, yo quiero capturar lo que está dentro de la escultura. Y también él obviamente tallaba, era escultor y podía crear esto porque realmente era un artesano él en sí. Y esto es increíblemente nuevo ahí, pero lo novedoso es como un truco, en realidad. Es un engaño, es un chiste de una sola línea, es una risa rápida y luego se olvida y uno sigue avanzando. Bueno, yo voy a traer, digamos, no sé, un pedazo de tractor, no sé, voy a sacar la parte de la silla, voy a crear algo para sentarme y listo. Pero la belleza, entonces, está en el lado izquierdo, lo inteligente está en el lado derecho. Por ejemplo, el pájaro está hecho para descubrir, el material es parte del proceso también. La idea inteligente no tiene que hacerse en algo concreto, es una idea, con eso es suficiente. Nosotros valoramos la belleza, ¿no es cierto?, del pájaro con el hemisferio derecho, entendemos la inteligencia para poder identificar la semilla con el otro cerebro. El diseño del asiento, de la silla, es voluntad, la creación de un pájaro. No es así. Yo no puedo tener la voluntad y forzar la creatividad para poder finalmente generar una criatura como esa. No voy a ir a tratar de recubrir la historia, sino que tratar de un poco solamente ver de dónde viene la idea de la belleza. Empezamos la vida como seres humanos, los Homo sapiens, en África, hace 2 millones de años, aproximadamente 2,5 millones de años, y los primates todos fueron, bueno, de África expandieron al mundo, y el hombre de Neandertal es un buen ejemplo. Y por 2 millones de años nosotros hemos vivido en bosques. Los primates, no sé, ¿no es cierto? Los gorilas, los monos en árboles totalmente involucrados y sujetos a esta realidad del bosque. No teníamos entendimiento de qué es lo que había alrededor de nosotros. Simplemente era
todo un envoltorio verde. Nosotros estábamos sintonizados con el sonido de los bosques, sabíamos exactamente qué es lo que quería decir el canto de un pájaro, no racionalmente, pero intuitivamente, respondiendo a los cambios de viento, por ejemplo. Pero no había ningún sentido del tiempo. El tiempo, un ciclo que iba alrededor, distintas estaciones, distintos días, distintas estaciones. Y por supuesto que el tiempo es cíclico, quedó con nosotros, porque nunca desapareció, siempre se quedó alrededor nuestro. Recientemente probamos que los humanos pueden ver árboles en su vida diaria, son más generosos, son más empáticos, más simpáticos, se comunican mejor y son personas que viven en situaciones más concretas, como las ciudades, no son tan empáticos y no ven la importancia, digamos, de lo que ven los seres humanos que están rodeados en el otro ámbito. Si nosotros estamos sufriendo un trauma por un accidente, por una operación, vamos a estar como describiendo el caminar sobre un bosque cada día cuando nos vamos recuperando gradualmente. Los árboles tienen un efecto psicológico adicional en nosotros y eso porque nosotros vivimos tanto tiempo, tantos millones de años en los bosques. Y yo creo que la forma como todavía amamos la naturaleza, porque tanta gente tiene imágenes en las pantallas de los computadores de árboles hermosos, montañas, lagos, etcétera, es justamente porque eso data de esa época, en un pasado distante, cuando nosotros fuimos parte de esa realidad. Es una memoria profunda subconsciente que reside en nosotros, tiene que estar ahí y ha estado tanto tiempo ahí. Y dos cosas ocurren entonces. Desarrollamos el lenguaje y luego, al mismo tiempo, desarrollamos herramientas. Son dos procesos, dos cosas que ocurren en el hemisferio izquierdo, en la misma parte del hemisferio izquierdo. Ambas formas de manipulación, de controlar del ambiente que nos rodea, para nuestra ventaja, por supuesto. Herramientas para ayudarnos a hacer cosas, idioma para poder controlar las cosas. Y este envoltorio verde que fue bosque alguna vez, hoy día es un árbol. Estamos separados. Estoy yo acá, el árbol está ahí al frente. Hay una distancia entre nosotros y una línea recta de la percepción entre yo y el árbol. Y en la misma forma el tiempo también se convirtió en algo recto, no cíclico como era antes. Nuestra ascendencia tecnológica última y los controladores de la naturaleza han cambiado la dirección de nuestra evolución. Nosotros somos las únicas especies que controlamos la evolución, las mutaciones de genes. Hemos decidido dónde queremos vivir en el planeta, cómo queremos conocer las especies que pueden habitar en esa área y a través del diseño, del uso de herramientas, somos capaces hoy día de vivir en el Ártico, en el desierto, en la jungla, en el Ecuador, donde sea. Nosotros hemos cambiado la evolución hacia una inteligencia, pero al mismo tiempo, esto fueron las primeras rupturas, las primeras separaciones entre nosotros y la naturaleza. Los humanos evolucionaron desde África, finalmente el Homo sapiens, no muchos, un par de cientos de miles, hace, no sé, hace 6.000 años, pero es la primera onda de movimiento que existe donde finalmente son originados por las principales erupciones volcánicas y nosotros somos reducidos a un grupo de personas, el Gene Gate, que es un pequeño de genes donde hay cada humano virtualmente comparte el mismo gen con el otro. Pero hay una diversidad genética donde finalmente las tribus ven una similitud con los chimpancés y finalmente sale toda una gama, digamos, donde empezamos a no ver mucha diferencia entre estas dos especies. La segunda ola de movimiento va hacia el Medio Oriente y se separa. Y en algunos van al noreste, el noroccidente, a Europa, algunos van al este, a la costa sur de Asia. Y estos llegan en Europa a un clima cálido, placentero,
Y luego van entonces a un panorama mucho más salvaje y por los siguientes 20, 30 mil años empieza empieza las eras de cambio rápidamente, donde son bastante desagradables. Y en este punto, cuando finalmente sobrevivir es muy difícil para los seres humanos, empezamos entonces ahí a hacer arte, como esta pintura rupestre, donde finalmente vemos la data, que son miles de años. Bueno, nosotros hicimos esto como una forma de enlace, de crear lazos sociales, hacer que el grupo fuera más robusto para poder sobrevivir, porque no era la sobrevivencia del individuo, sino que era la sobrevivencia del grupo. Y si yo les digo que vayan a una cueva en la oscuridad, pero que simplemente tengan una lámpara o alguna antorcha y luego puedan haber osos ahí dentro, y en la oscuridad, a partir de recuerdo, dibujen un león con un palo, qué sé yo. Yo tal vez no lo podría haber hecho, pero esto es sorprendente lo que ocurre acá. Miren qué maravilloso cómo han dibujado la parte oscura, cómo va hacia adentro para hacerlo más redondo, más móvil, incluso la cabeza, donde se le da una forma adicional tridimensional. No hay cámaras, nada, solamente es de memoria. Y esto es un animal que está plagado en todas las cuevas y son artes tridimensionales que se hacen y se reconstituyen a través de la memoria. Acá tenemos un ciervo, el esqueleto, donde hay un tallado de dos renos que finalmente empiezan a distanciarse del norte al sur, y un antropólogo que recreó esto que ustedes están viendo acá en un tallado, le tomó 400 horas reconstituir esto. ¿Cuántas personas hoy día pueden en un grupo hacer un tallado para poder, por ejemplo, reproducir la necesidad de poder tener alimento? El arte es tan importante que pudo reconstituir todas esas experiencias de los seres humanos. Y acá se hizo con animales. ¿Por qué crearon este arte? ¿Y por qué crearon los animales entonces también como parte del arte? Por supuesto, el arte es muy importante, pero yo quiero sugerir, y esta es mi propia idea de mi propia experiencia, pero lo que yo quiero sugerir es que ¿por qué podrían haber sido animales? Como ya dije, me gusta hacer hiking en Utah, en América del Norte, no en este lugar en particular, pero yo estaba haciendo montañismo y al final del día en un bosque me salí un poco de la ruta y hice en un claro, hice un pequeño campamento ahí. Bueno, tomé té, comí, estaba muy relajado en realidad, y luego empezó a bajar el sol, empezó a salir el viento, era todo maravilloso. Y de repente siento ese ruido, un ruido increíble, y sopla el viento, digamos, por mi cuello. ¿Qué es lo que es eso?, dije yo. Y luego empiezo a ver este ciervo. Esta cierva empieza a mirarme, nos empezamos a mirar mutuamente, y este contacto visual increíble. Y ella empieza a moverse lentamente hacia un lado, luego vuelve, da otra mirada, dice, ya, te pillé, dice, y luego se va. Y yo respiré profundamente. Bueno, porque mi corazón estaba latiendo. Yo estaba tan asustado en un momento, y yo la verdad es que tengo ese recuerdo en mi memoria. Puedo realmente dibujarlo porque tuve una experiencia tan increíble, y esa es la razón por la cual la estoy compartiendo con ustedes. He querido compartirlo con otra gente, y yo empecé entonces a dibujar esta criatura maravillosa. Miren sus ojos mirándome a mí, mirándonos mutuamente. Yo creo que tenemos que recordar que en esas épocas había
muy pocos humanos, había muchos animales. Y yo creo que lo que ocurría es que nosotros teníamos un sentido de separación. Veíamos muchos animales que lo hacían muy bien por un lado y sabían lo que querían comer, sabían, digamos, dónde ir. Y nosotros no, nosotros siempre con duda. Bueno, ¿puedo tratar de comer, no sé, estas callampas que están aquí? A lo mejor no, quizás una persona murió, puede ser venenosa, no sé. Entonces tenemos esta sensación de que hay una diferencia entre nosotros y los animales, algo que nos separa, por supuesto. Y esto es un trauma que nos ha hecho guerreros, nos ha hecho luchar, y hemos tenido que arreglárnoslas con esto. Volviendo entonces a lo que es el vientre de la naturaleza, es un intento de reconectarnos. Hay un autor, Clifton Eshelman, que escribió un libro en esa época de arte rupestre y él habló de estos artes rupestres como postales de la nostalgia. Me encanta esta descripción que él hizo, postales de nostalgia. Yo creo que esta es la belleza, y aquí está el poema, cuando la belleza aparece, porque esto es gritar por algo, la sensación que nosotros tenemos que es más grande que nosotros, que nos queremos conectar con ello. Nosotros le llamamos belleza y tomamos foto de ello, y ahí es donde empieza el arte. Y debido a que somos criaturas sociales, queremos comunicarnos, queremos compartir esto con otras personas, y hemos creado entonces el arte. Y luego de esto, entonces, tenemos la gente de la época del Paleolítico que se asienta entonces en una relación con el mundo como cazadores. Bueno, no sabemos mucho de eso porque todavía, digamos, hay gente que hoy día se junta en el mundo con culturas adicionales para poder, digamos, convertirse en cazadores de cultura también de alguna forma. Los inuits son un ejemplo que tenemos hoy día. La verdad es que ellos cazan animales porque, primero, tienen que entender los movimientos, los observan durante días, ven los temores, ven cómo reacciona, siguen los hábitos cada día, lo que tienen que hacer, y luego se acercan lo suficiente para poder cazarlo y para poder cenar en la noche, finalmente. Pero luego, nosotros, ellos no creen en criaturas concretas, ellos creen en el equilibrio en la naturaleza, creen que todas las cosas se alimentan entre sí. Almacenan alimento, la naturaleza lo provee, pero es un estatus mental que ellos tienen. Si uno sale y aparece de una forma agresiva, dicen ellos, esperando matar a alguien, entonces esto no va a ocurrir. Hay que permitir a la naturaleza que surja espontáneamente. Uno tiene que estar en equilibrio con la naturaleza, tiene que respetarla. Ellos no tienen palabra para la naturaleza, ellos no ven que la naturaleza es algo distinto. Ella ve la relación entre el individuo, las plantas, las rocas, los animales, pero no la ven como con la naturaleza. Ellos no mantienen cosas, no atesoran cosas porque no hay un patrón de eso. La verdad es que ellos viven como en la naturaleza, libre, comen cuando tienen hambre, cazan, viven en equilibrio en todo tipo de situaciones. Son igualitarios. No tienen reyes, no tienen gobernantes, no controlan la población. Simplemente el control es, ¿no es cierto?, a través de la movilidad. La gente se va movilizando, pero no matan a los viejos ni a los jóvenes, sino que simplemente ellos a veces están en ayuno durante muchos días, pero son muy saludables. Ellos, digamos, crean sus monumentos a partir de las huellas que van dejando en el camino, huellas de sus pies, huellas de fuego. Hace 10.000 años. Nosotros empezamos con la agricultura. Hoy día la naturaleza la está explotando con el hemisferio izquierdo para nuestro propio beneficio. Manipulamos los animales, lo manipulamos todo en nuestro beneficio.
Los animales están objetivizados. Ya no son iguales, sino que se están, digamos, siendo encerrados en jaulas, en lugares restringidos. Cuando empezamos nosotros a ver los esqueletos de las personas, de los principales agricultores, y empezar a estudiarlos, nosotros vimos que, bueno, en esa época se contraían enfermedades de los animales porque se vivían mucho más cercanos, mucho más juntos. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, que vemos rastros y huellas ahora que nosotros adquirimos de los animales. Algo funcionó mal con la agricultura, hoy día tenemos desequilibrio. ¿Y por qué nosotros cambiamos hoy día a una existencia más precaria, más peligrosa que lo que era la agricultura antiguamente? Esto nos ha separado de la naturaleza y nos lleva, cuando yo veo esta representación de animales en el mundo que nos circunda hoy día, me parece que este cerdo feliz ofreciéndose a sí mismo en un plato, la verdad es que... o este atún también, y el pescado de arriba, y es porque nosotros domesticamos animales, ¿no es cierto? La forma como rechazamos domesticarlo, la forma de, digamos, ver que cómo nosotros podemos tener animales salvajes nos ha hecho llegar a esto, porque ellos nos atacan a nosotros. Estas criaturas ya vivían antes acá. Entonces, los tiburones antes no se comían a las personas. Si ustedes ven los videos de las personas, ¿no es cierto? No sé, buceadores hoy día, como mi hijo, se acercan, les hacen cariño y no hay nada. Es un mito que son peligrosos y que son animales que nosotros tenemos que protegernos y que tenemos finalmente que domesticarlo. Y esto nos lleva a la globalización de los alimentos, donde nosotros no tenemos idea de dónde vienen estos alimentos, dónde viene la galleta, de dónde viene de distintas partes del mundo con distintos productos químicos, todo puesto aquí, y no tenemos ningún control de lo que ocurre ahí. Comemos esto y es tan importante para nosotros lo que puede ocurrir. Y ahora, porque nosotros dependemos, ¿no es cierto?, de nuestro cultivo, dependemos también del clima y por lo tanto tenemos que mirar al cielo y nosotros tenemos que apreciar el cielo que nos ayuda a sobrevivir y decir, fantástico, por favor, Dios, tráenos un buen clima para que nos ayude con el cultivo. Y ahí aparecen las religiones, con las religiones aparecen los curas, y con los curas luego aparecen los reyes y empiezan a aparecer todos estos tipos de iglesias. Y la religión es la cuarta separación que nosotros experimentamos. El cristianismo, Dios le da al hombre, el hombre, el dominio de todas las criaturas que circulan por la tierra, las rocas, las plantas. Tenemos un control absoluto de todo ello. Nosotros fallamos en este regalo. Nosotros explotamos esto para nuestro abuso. Yo creo que es tiempo de terminar con esta narrativa. La historia del Génesis empieza con la creación del mundo y un granjero, un agricultor. No se menciona toda la creación de criaturas humanas antes, solamente importa la agricultura en el mundo de los seres humanos a partir de ahí. Y los últimos 2000 años de historia, en el libro de McGilchrist, él muestra el ciclo que ha pasado a través de los últimos 2000, 4000 años, donde hay dominancia de culturas con el éxito del hemisferio derecho, y los griegos, ¿no es cierto?, tienen un arte floreciente, es un área que finalmente la escultura es muy fuerte, el hemisferio derecho, y luego los griegos que surgen en la etapa posterior vienen con la filosofía del hemisferio izquierdo.
Luego el Renacimiento, en el siglo XV, también la florescencia del arte que se relaciona con esta época y el cerebro derecho. Tenemos el amor, la naturaleza, las pinturas, todo relacionado con el amor, seguido por la época, la era de la ilustración, Descartes. Nos da la matriz cartesiana, ¿no es cierto? X, Y, Z, donde relacionamos todo hoy día. Nosotros relacionamos cifras, números que se relacionan. Él habla de sentarse en el suelo de su apartamento en París y mirando a la gente que pasa, sintiendo nada por ellos, nada de empatía, los ve como máquina. Todo lo que le importa está solamente en su mente. Hoy día nosotros lo llamamos esquizofrenia, ese tipo de pensamiento. El hemisferio izquierdo es el que domina. Luego la era romántica, donde tratamos de relacionarnos de nuevo con la naturaleza, pintura de paisajes, música romántica, pintura de Constable, impresionistas, pinturas como esta, donde hay árboles, nubes, son grandes y la creación del hombre, ¿no es cierto?, es pequeña y la gente en el lado derecho nos invita aquí a ser parte de esta naturaleza. Y el triunfo final del hemisferio izquierdo es la revolución industrial y luego el modernismo en el mundo que estamos viviendo hoy día. Esto se refleja en todo el ámbito donde existimos hoy día. Con la revolución industrial viene este criterio del uso. Hoy día, la ingeniería reemplaza a la belleza. La belleza está reemplazada por la economía. La parte económica es mucho más importante que lo que se ve. La revolución industrial puede ser una metáfora en este gigante tanquero donde está abriéndose camino a través del océano y abre por entre medio de las olas y está creando una enorme cantidad de contaminación de todas sus emisiones con la ineficiencia de las turbinas. Y va en línea recta. La industrialización es la cuarta separación entre nosotros y la naturaleza. Ahora, la forma como esto se ha tomado por parte de control de la maquinaria, la filosofía presenta una belleza, empezando por Kant, el último Schopenhauer, donde han tomado la belleza en su propio trabajo. Schopenhauer habla de contemplar la perfección de la forma sin ningún tipo de agenda mundana, ninguna intrusión de la utilidad o de la política podría arruinar el punto de la belleza. Algo que es útil, entonces, él lo llama belleza. La belleza entonces se pone hoy día en galerías y nosotros caminamos, observamos a la distancia y las cosas, bueno, las contemplamos, son fantásticas, aunque son rígidas, pero hay una separación, no son parte de nuestra vida. Nosotros vemos en la economía, está haciendo cada vez más y más cosas en una producción descontrolada. La economía, mientras más cosas puede hacer y nadie está feliz, porque obviamente las líneas de despacho y finalmente los bancos y todos hacen dinero y todo se trata de construir y construir. Pero nosotros hemos hecho arte por 50.000 años y en cada cultura ha estado presente el arte y ha sido parte de la belleza. En la jungla de América Central, en el desierto del Medio Oriente y, por supuesto, en los polos, los seres humanos han respondido creando objetos de gran belleza. Por lo tanto, la belleza debe ser importante, entonces. Es más que nostalgia, es la búsqueda de la esencia, de la vitalidad de la vida, lo que nos da a nosotros la vida. Se trata de la vida con la cual nosotros estamos tratando de cerrar esa brecha y de conectarnos cada vez más. Nosotros sabemos también
que la búsqueda de la belleza es esencial para nuestra cultura. Los pintores luchan por capturar la belleza de la pintura, Cézanne, Renoir y tantos distintos tipos de pintores en distintas eras, en distintos momentos, tratando de capturar la esencia. Los escultores, la belleza del cuerpo humano. Las catedrales, donde hay una majestuosidad de los árboles que se representan en estos arcos. El compositor de la canción de este ave, los artistas islámicos, creadores de estos mosaicos, son parte de la naturaleza. Siempre incorporamos la naturaleza en nuestro arte. Me gustaría hablar un poco también de la gente del Pacífico. Estamos hablando de los polinésicos, bueno, de donde yo vengo de alguna forma. Los polinésicos, yo creo que fueron uno de los primeros personas que hicieron creaciones impresionantes por parte del ser humano, donde cruzaron el océano sin ningún instrumento de navegación. Ellos lo hicieron en forma absolutamente mental, donde ellos entendían a partir de la memoria los movimientos de las estrellas, las distintas formas de cómo se movilizan las estaciones, cómo funcionan los mares, etcétera, etcétera. Y lo hicieron una y otra vez, y lo hicieron hace miles de años, cuando en Europa los británicos apenas podían cruzar un río en un pequeño bote. En nuestro mundo, donde nosotros sabemos dónde estamos a partir de la ubicación de longitud, latitud, y si uno está volando de América del Norte, van a ver, ¿no es cierto?, la matriz de las millas ahí. La matriz cada vez es más pequeña si uno llega a una ciudad, y luego aparecen las calles, y luego cada vez más pequeñas, y luego finalmente el mundo está dominado por matrices, por cuadrículas, todo es lineal. Los polinésicos no tenían matrices, no tenían cuadrículas, tenían un entendimiento esférico del mundo en sus cabezas, y esa es la razón por la cual hicieron una navegación sorprendente que nosotros ya no podemos hacerla nunca más. Los polinésicos son gente del agua. El agua es fluido, no se erosiona como se erosionan las otras cosas en línea recta. Está relacionada con la intuición, con el hemisferio derecho. Los maoríes en Nueva Zelanda dicen atahua, que es la palabra para describir belleza. No reside en un objeto para ellos. La belleza es una relación, es entre las personas y los objetos. Por lo tanto, el artesano va a crear un objeto de belleza entendiendo la naturaleza del material, de lo que está tratando de decir, y va a imbuir ese objeto con esa belleza, y el objeto en sí de la misma forma va a afectar a la persona que lo está construyendo y va a crear más belleza en respuesta. Por lo tanto, hay un movimiento recíproco. Las cosas las hacemos belleza, y la belleza nos hace las cosas más bellas. Podemos decir lo opuesto. Si nosotros hacemos cosas feas, por supuesto, el mundo se empeora. Y me encanta este concepto de que la belleza es recíproca, que va y viene, que hay un movimiento entre la gente y las personas y los objetos. Para los polinésicos, la perfección no es indulgencia, es la necesidad simple de hacer que esta nave funcione en forma eficiente. Cuando llegan los europeos al Pacífico, estaban sorprendidos de la maniobrabilidad, de la velocidad de estas naves que nunca habían visto, estas canoas. El diseño era para el uso. La persona que cortaba el árbol, que usaba el caniquea, le rezaba al dios del árbol, le decía gracias Dios por este árbol, y controlaba el espíritu de la canoa cuando la estaba tallando, y finalmente cuando la canoa entraba al agua, el espíritu de la canoa ya tomaba el espíritu del pescador, y que finalmente lo llevaba por las aguas hasta el final del día. Él sentía el viento como cruzaba a través de las velas, y esta
transferencia de sensación era justamente intuitiva, sin racionalidad. Esto viene de la experiencia de vida en el agua. Y obviamente influido por lo que lo rodea de la naturaleza, la forma perfecta de este pez que vemos acá, el pez espada, o de esta ave nadadora también. Está ahí, han evolucionado porque han encontrado formas más eficientes y los polinésicos entendieron esto, empezaron a crear sus naves de la misma forma con estos conceptos, pero yo creo que dieron un paso más allá, porque cómo se expresa el arte, la artesanía, finalmente hay una felicidad exuberante que va y se adentra en esta creación y la forma de las naves va más allá de la utilidad. Y esta canoa que está aquí en la parte de abajo, observen. Schopenhauer dijo que algo útil no podía ser bello. ¿Es así? Yo creo que es la canoa más sorprendente que he visto alguna vez en mi vida. Fui absolutamente capturado por esto, pero eso es otra historia que no lo voy a contar ahora. Es útil. Fue hecho por los primitivos. En el mundo de Schopenhauer, esto nunca podría haber sido bello. Pero las mismas referencias existen en muchos indígenas en el mundo. Todas las cosas que ellos hacen. Estas casas en Indonesia, en Malasia, que tienen una funcionalidad en la ventilación, y esa es la forma como la construyen para que la expresión del amor en los materiales crean un ambiente en el cual ellos son felices, y con lo verde que está en el techo tienen la respiración que necesitan. La forma hoy día en el mundo occidental es tan diferente. Miren lo que creamos. Este tipo de naves, este tipo de casas. ¿Qué es lo que salió mal en este mundo? ¿Es porque está dominado por el hemisferio izquierdo? ¿Es no entender la importancia de la belleza? ¿Es solamente ver lo racional? ¿O voy a hacer la casa que sea la más barata posible, no importa cómo se vea? Y no entendemos la importancia de que si la casa es bella, va a ser más bella la vida en la casa. Sin belleza, bueno, no hay algo que preocupe. Si que uno toma un café en un vaso de plástico, luego lo tira, no le importa. Ciertamente se convierte en basura. Y luego esta basura se va a poner en una bolsa, y luego hay montones de bolsas de basura, y finalmente viene el camión de la basura sonando por toda la ciudad, va poniendo todas estas bolsas de basura adentro, lo lleva, ¿no es cierto?, a los vaciadores, y lo lleva a los basureros industriales, y listo. Porque no nos importa. Pero si tenemos una taza que es hecha por un artesano y es hermosa y a uno le importa, entonces, bueno, si la perdemos nos va a dar pena. Yo todos los días tomo mi té en esto, Itomiti, que se hizo en Sudáfrica. Es un proyecto de dos artesanos, Enimaya y Janine Devar. Ellos crearon 10.000 de este tipo de tazas y son suaves. La gente los puede apretar y ustedes pueden dejar las huellas ahí. Lo ven ahí. Y luego entonces, bueno, son de arcilla, y finalmente nosotros lo llevamos a Robben Island cuando Nelson Mandela caminaba todos los días, donde estaba, bueno, cuando estuvo en prisión durante tantos años, y luego en este territorio se dibujó este número, que era el número de prisionero que él tenía. 2 años después, se me olvidó un poco cómo, me olvidé de esta taza que yo había apretado, tenía el nombre ahí, y él entró en una exhibición con una caja y nos dio esto. Alguien que le había dado, que se lo había dado por Janine y a otro, y Hani en Sudáfrica, y esto llegó finalmente a través de distintas manos que me la entregaron a mí, y adentro, bueno, firmado por Janine y Hani, estaban estas 2 tazas, y cada vez que yo tomo mi té, bueno, me siento muy triste de que finalmente ellos ya no están.
Esa es la potencia, el poder de crear, de hacer. La historia que está incorporada ahí es tan especial. Esto fue hecho por arcilla de Sudáfrica, donde la sacaron de esta prisión donde estaba Nelson Mandela. Y entonces se torna en una historia maravillosa. Si nosotros aceptamos la horripilancia en nuestros hogares, en la comida basura, y la aceptamos en nuestras ciudades con edificios horrorosos, y la aceptamos la deforestación de la tierra, la contaminación de nuestros ríos. Bueno, yo creo que lo importante de todo esto es que los problemas que existen hoy día de contaminación, impacto en el medio ambiente, cambio climático, han sido causados por trillones de pequeñas acciones de indiferencia, de que no nos importe. Por lo tanto, si nosotros damos vuelta a esto, trillones de acciones de que nos importe, cada una podría parecer insignificante, pero si lo multiplicamos por el número de gente en este planeta va a ser un cambio masivo. Pero tiene que ver de una mentalidad que aprecie la belleza, que ame la naturaleza y que le importe todo. Nosotros vemos muchos edificios hoy día con normas de eficiencia, ¿no es cierto? Vemos edificios sostenibles, productos sostenibles, y esto es maravilloso de hacerlo y es muy importante sin lugar a duda, pero ya es suficiente. Porque estos edificios, objetos, si no son hermosos, no nos vamos a preocupar de ellos, y ellos no se van a preocupar de nosotros. Como Mary entiende la belleza, creando edificios maravillosos que nos hacen a nosotros también sentirnos en un ambiente más hermoso. Es un proceso de 2 días. Yo quería sacar un poco la belleza de lo que yo llamo la tribu de la belleza, la gente que controla la belleza, con publicidad, con revistas, donde simplemente hay belleza si se puede comprar. Si se gasta suficiente dinero, se puede comprar belleza. Si hay una cara como esa, uno va a poder gastar mucho dinero y va a poder, no sé, mantenerse joven, aunque no joven durante mucho tiempo. Pero la verdad es que la belleza está en todas partes. Acá, en esta ciudad hermosa. Como anoche, cuando tuvimos el cóctel anoche, no sé, en un museo que está arriba de un cerro, una exhibición sorprendente de personas que realmente mostraron fases muy impresionantes del trabajo, donde, digamos, había tanta belleza en lo que se mostró. Y finalmente, todo lo que quedó no fue demasiado. No había rostros de las personas. Si el hombre de las cavernas, el paleolítico, hizo que la belleza importara, ¿por qué la sofisticación hoy día no reconoce la belleza? ¿Por qué hoy día no reconocemos la cultura de esa forma? La belleza es una expresión fundamental de la humanidad, una expresión de quiénes somos. Si nosotros negamos la belleza, yo creo que negamos nuestra humanidad y nuestro futuro. Tuve la suerte de ir a la Antártica por un programa artístico de Nueva Zelanda. La base en Jepakmora, en Grouse Island. Este es McMurdo Sound, donde tenemos ahí el hielo que se está movilizando. Y por otro lado, estamos viendo la transición hacia las montañas. Una cadena de montañas que cruza todo el continente, que es muy alta. Detrás de las montañas existe, a muchos kilómetros, existe una capa de hielo. El aire es tan limpio, ustedes lo pueden ver acá.
No hay distancia en el aire, simplemente sigue y sigue. Pueden venir en los glaciares hacia ustedes 50 millas y ustedes lo siguen viendo lejos y la distancia no existe. Las montañas son muy altas, están tocando las nubes y los glaciares vienen, bajan por el lado. Pero este lado se llama el Dry Valley, porque el aire frío de estas cimas de las montañas baja por los valles y es muy seco y chupa toda la humedad y finalmente lo que hay es gravilla y roca. Nosotros volamos en helicóptero. Vimos, por supuesto, las imágenes más sorprendentes que he visto alguna vez en mi vida. Son lagunas congeladas, parches de polvo volcánico. Y luego hicimos un círculo alrededor de Dry Valleys. Y esto fue lo que vimos. A la distancia, los glaciares luchando, entrando hacia esa zona. Cuando nos acercamos un poco más, vimos la tierra que estaba cubierta por este patrón extraño de distintas formas poliédricas. Nada así había visto yo alguna vez antes, porque no hay agua acá. Todo está controlado por el frío, por el viento, y cuando nos acercamos, estas líneas son esto. Es como un artista que puso rocas blancas y negras en todo este borde, pero no ha habido ningún artista ahí. Nos dijeron de que tenía que ver con el viento, con el hielo, con el movimiento de la tierra, pero no lo entendí en realidad. Pero me gustó. Me gusta el hecho de que yo no entienda la naturaleza. Me gusta que no tenga control sobre la naturaleza. Me gusta el misterio que existe ahí, que realmente me atrape. El viento se enrolla en esta tierra y sopla y hace estas figuras. Estas rocas las transforma en esculturas. Y luego pareciera que el Señor hace un juego acá, con una gran roca sentada en una más pequeña y la última sentada en una minúscula. ¿Cómo puede ocurrir eso? Muchos kilómetros lejos del mar encontramos gaviotas momificadas que están ahí, donde murieron. Los científicos las han tomado, las han analizado y estamos hablando que tienen una antigüedad de miles de años. El aire es seco y ese aire seco las ha protegido. Flipper es como una mano con pensadores que han estado siendo tallados por el viento. Nosotros caminamos hasta el glaciar y ustedes pueden ver unas figuras pequeñitas en el lado derecho. Esos somos nosotros, que estamos realmente con un hilito de agua que viene desde la parte de arriba del valle. Y nosotros nos separamos y yo caminé hacia la cima de la montaña y luego hacia el acantilado, solo. Me gusta la soledad, me gusta el vacío. Quizás ningún humano caminó aquí antes. Solamente un grupo de científicos vino a este valle en toda la historia. Y en la distancia tenemos Ontario, Rose Island. Y luego pareciera ser que el tiempo no existe. Yo tuve como una visión de un panorama que era como mi tabla rasa de lo que es el vacío. Y en esta tierra vacía, sin guardianes, sin manzanas, sin nada, en una luz ardiente, solamente había inocencia y desconocimiento. Yo pensé que me sentía como un embrión de Kubrick, mirando desde arriba hacia abajo, hacia la tierra, hacia esta belleza de este planeta azul, con una belleza insoportable.
Thank you. Muchas gracias.